y lo veíamos a través del videíto, ¿sí? Y bueno, agradecidos a Dios por todo lo que nos ha dado, ¿sí? Agradecidos a Dios porque también ustedes están hoy juntos para acompañarnos y festejar este nuevo aniversario, ¿sí? Este aniversario, como decíamos recién, número 80. Así que gracias por estar, gracias a Dios porque pudieron conectarse, porque, bueno, Internet anda y podemos disfrutar de esta reunión juntos, ¿sí? Como es el salmo que siempre ponemos, Salmo 133, mirá qué bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía, ¿sí? Estar juntos a una distancia y poder disfrutar de esta comunión, vernos las caras, ¿sí? Sonreír, ¿sí? Sin el barbijo, y poder disfrutar de la compañía de ustedes en este aniversario. Así que muchas gracias a Dios, muchas gracias a ustedes por estar allí acompañándonos. Para empezar, quería pedirle a nuestro hermano Abel Valdés, desde Buenos Aires, Tapiales, si podría acompañarnos en una oración, ¿sí? Para poder comenzar este tiempo, esta noche número 2 de conferencias. ¿Puede Bueno, ser, Abel? a ver, Pablito, ¿puedo decir algo? Primero no. Sí, sabíamos que iba a pedir eso. Sabés que a mí me gusta hablar. Sí, Bueno, sí. los felicito por los 80 años que están cumpliendo y sirviendo a Dios en ese lugar de San Gustavo. Los extraño muchísimo. Ustedes saben que yo los aprecio mucho, los quiero a muchos. Y los tiempos que he pasado con ustedes los he pasado muy bien. Y el Señor nos ha bendecido al ir allí a San Gustavo, a la iglesia, y tener también esto de agradecer a Dios, ¿no? Porque Dios hizo posible que nosotros podamos tener amistad y ser hermanos, porque somos hermanos por Cristo, ¿no? Él nos salvó, Él nos limpió con su sangre preciosa y cada uno de nosotros ahora nos podemos gozar en este tiempo, ¿no? Y unos aquí en Buenos Aires con todo lo que es también las actividades con el Zoom, pero hoy me hice el tiempo y digo, no, hoy tengo que estar porque me gozo con ustedes, ¿eh? Así que oren para que esto se corte, ¿no? Y poder viajar nuevamente a tantos lugares en que los hermanos son tan queridos como también ahí en Entre Ríos, ¿no? Así que vamos a orar, vamos a pedir a Dios la bendición y también la bendición de su palabra. Padre Celestial, gracias te damos porque, Señor, tus hijos pueden estar festejando estos 80 años en ese lugar de San Gustavo. Es tu obra, Señor, no es nuestra, sino que tú nos has salvado, tú nos has puesto para la obra tuya, somos herramientas en tus manos. Y Señor, te agradezco tanto de poder tener esta amistad y esta hermandad. Señor, y que este tiempo que hemos de vivir, que sea de mucha bendición y que tu palabra llegue a nuestro corazón. También la obra que siga, si tú no nos vienes a buscar, que siga la extensión de tu palabra en ese lugar. Gracias por todo lo que tú has hecho en ese lugar en estos 80 años. Y seguro, Señor, que tú seguirás bendiciéndolo ricamente. Todo te lo pedimos, te damos gracias en nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Gracias, Abel. También te extrañamos, así como a todos los hermanos, ¿sí? De poder juntarnos y abrazarnos. Esa es la realidad. Esa es la realidad de estar estrechando otras manos. Nosotros somos muy saludadores, muy besuqueros, ¿sí? Nos gusta abrazarnos y darnos unos besos y saludarnos. Y eso se extraña, la verdad. Esto acerca, pero la realidad es poder saludarse. Eso se extraña un montón. Muchas gracias, Abel. Ahora vamos a invitarlos a escuchar una canción que ha preparado el grupo de alabanza, que se llama Vasijas Rotas, Sublime Gracia, ¿sí? Así que lo invitamos a poder deleitarnos con esta canción, esta alabanza a nuestro Señor.
Gracias, chicos. Gracias, Germán, Anaí, Valeria, Valeria Genrever, Anto, Catri y me falta uno más. Nombre a todos. Y Miki que estaba ahí bien ahí. Gracias por el tiempo de alabanza. Qué linda letra, ¿no? Dice, quebrantado fue para darnos su salvación. Anoche hablaba Tito, nuestro hermano que nos trae el mensaje de la palabra de Dios, y hablaba un poco de esto del quebrantamiento del Señor Jesucristo, hecha en la cruz, ¿sí? Para nuestra salvación, hecha en la cruz para abrirnos o darnos un lugar allí en el cielo, ¿sí? Y es lo que quedó y es que vamos esperando para esta noche. El mensaje que tenemos para hoy es cuándo se va a llevar a cabo cuándo y cómo, ¿no? Era el tema para hoy. Gracias, chicos. Bien, agradecemos a todos los que nos están saludando. Hay un montón de saludos, o sea, es imposible poder nombrar a todos, ¿sí? Agradecemos en general, ¿sí? A todos los que nos están saludando, porque tenemos, ojo, tenemos páginas de Facebook, ¿puede ser? Diego lo nombro. ¿Sí? ¿Es verdad? Hágame señal que sí. Se están anotando ahí, bien ahí, sí. Esta cuarentena bien, vino muy bien, porque nos motivó a hacer un montón de cosas que no teníamos por costumbre, y el Señor aprovecha todas estas situaciones para poder llevar y expandir su palabra a todo lugar. Así que gracias a todos los que están saludando, gracias a todos los mensajitos de aliento, sí, pero todo es para la gloria y honra de Dios. Para eso trabajamos, como también lo decía Abel en la oración, ¿sí? Trabajamos para la obra del Señor. Ahora hay unos saluditos, ¿sí? De algunos chicos, algunos personajes que han salido de acá. Así que lo invitamos también a que podamos mirar y disfrutar de aquellos saludos que han grabado algunos chicos y nos mandaron para compartir. Buenas, feliz cumpleaños hermanos, espero que estén pasando un hermoso aniversario número 80, un año muy diferente a lo que estábamos la mayoría de las personas, o todos en realidad acostumbrados, pero bueno, lo bueno es que la iglesia sigue en pie, sigue creciendo, así que bueno, estoy alegre, estoy gozoso y bueno, quería dejarles un videíto deseándoles un muy feliz aniversario, alentándolos a que sigan adelante creciendo en los caminos del Señor, que la congregación también siga creciendo. Y bueno, voy a contar un poquito de mi vida. Mi nombre es Alexis Retamoso. La mayoría de la gente, o casi todos, me conocen por el Chino. La mayoría de ustedes me conocen, me ubican. Pero bueno, me gustaría muchísimo que haya personas nuevas que no conozcan mi cara, por el hecho que eso implicaría que la iglesia en los últimos tiempos estuvo creciendo. Y ese es mi deseo, es mi oración constante. De chico pasé por esa iglesia, conocí y acepté al Señor ahí, seguí creciendo. Pablo, Griselda, Gastón, Analía, Andrés, Catriel, bueno, no quiero nombrar tanto porque se me da larga la lista. Fueron mis líderes de chico, me enseñaron la sana doctrina, el verdadero camino del Señor. Con el paso del tiempo me vine a vivir acá a Esperanza, Santa Fe. Es en el lugar donde ahora estoy sirviendo al Señor, estoy trabajando. Y bueno, nada, quería dejarle este saludito y antes de irme quería dejarles un versículo que se encuentra en Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16. Y dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bien, somos el cuerpo de Cristo y no importa la distancia que haya entre nosotros, no importa, somos el cuerpo de Cristo y estamos todos unidos y cada uno tiene un rol que desempeñar como en el cuerpo. Una mano hace algo, la otra mano hace otra cosa, la boca sirve para hablar, los ojos para ver
etc. Así que todos somos importantes en el cuerpo del Señor, por más dispersos que estemos. Y bueno, seguimos en camino esperando el regreso glorioso de nuestro Señor, que va a ser muy pronto y lo vemos cada día. Pero bueno, no quiero hacer muy largo el videito, así que bueno, deseo un muy feliz aniversario, que la iglesia siga creciendo y esperemos pronto volver a vernos. Bendiciones, chau chau. Hola queridos hermanos, ¿cómo están? Espero que estén pasando bien en estas conferencias. Y bueno, desde acá, desde Rosario, la familia Barolín Rosas, le queríamos mandar un gran saludo, un enorme abrazo, decirles también que los extrañamos, que extrañamos la comunión de los hermanos, y dedicarles un texto que está en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 15, que dice: para que si me retraso, dice Pablo, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Y está hablando de la vida de cada uno, ¿sí?, dentro de la iglesia. Dice: esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Pablo está diciendo que la iglesia, la familia de Dios, es columna y es fundamento de la verdad. Dice que la iglesia es el fundamento, es la base, es lo que sostiene la verdad, pero también es la columna. Son aquellas columnas que ponen en alto la verdad y que le dan un sostén firme, ¿sí? Nuestras vidas, dice Pablo, cómo debemos conducirnos, cómo debemos comportarnos, nuestras vidas deben poner en alto el Evangelio de Cristo. Y este es nuestro deseo para cada uno de los hermanos, para la iglesia allí en San Gustavo, de vidas, de personas que pongan en alto el Evangelio de Cristo en este nuevo año. Un abrazo grande y pronto nos estaremos viendo. Bendiciones. Gracias. Doblete de Alexis, ¿sí? Y de la zona de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe. Muchas gracias, ¿sí? Dos queridos hermanos, Miru también, que apreciamos un montón, ¿sí? Nos hemos llegado a querer muchísimo y también, como decíamos al principio, extrañamos poder juntarnos, charlar, recordar, ¿no?, todo este tiempo que hemos estado viviendo juntos. Así que, como decía Alexis Barolín, al final ya nos encontraremos. Falta poco, ¿sí? Sí. Falta poco. Como decía Alexis Barolín, Alexis Retamoso, el chino, ¿sí? Si no falta poco para que termine la cuarentena, falta poco para que venga el Señor y nos encontremos allí en el cielo junto a Él, ¿sí? Disfrutar la eternidad con el Señor. Muchísimas gracias. Hay un muchacho, también otra familia, de Rosario también, que quiere saludarnos, pero lo va a hacer en vivo. Así que, bueno, no voy a decir tu nombre, no voy a chavarte. A ver, aparece, poné tu micrófono y te queremos escuchar. Bueno, buenas noches familia. Hola. Acá estamos con Mary, el Gordi, Lucas y el otro que viene en camino, la otra todavía no sabemos. Ya me late muy fuerte el corazón. Bueno, qué lindo verla a todos, la verdad que me re emociona porque hace mucho que no los veo y muchas caras muy conocidas que quiero tanto, y ahí verlo al Catri con los chicos en la alabanza me emociona mucho, saber que yo en algún momento también estaba ahí. Y bueno, le queríamos mandar los saludos de la iglesia acá de Rosario también, no la del Ale, sino de Barrio Sarmiento, que ahora están en reunión también, pero nos tomamos un rato para estar acá, porque la verdad que no tenía ni idea que cumplíamos 80 años. Cumplíamos, porque yo estoy lejos, pero todavía el corazón está de aquel lado. No sabía, así que bueno, le dejo un versículo acá con Mary que está en Deuteronomio, que un versículo donde Moisés le habla al pueblo antes de pasar la tierra prometida, y dice en Deuteronomio 7, capítulo 7, versículo 9, dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto
y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Así que es lindo ver que el Señor nos ha guardado desde hace 80 años, ¿no? Que las personas que están ahí es porque aman al Señor, las que han pasado. Yo he estado, no sé, la cuarta parte de mi vida, de la vida de la iglesia ahí, y bueno, es ver que sigue creciendo y que el Señor la sostiene, que el Señor es fiel, como dice en su palabra, que el Señor los ama, y es nuestro deseo que lo siga haciendo, como dice acá, por 1000 generaciones más, o hasta que Él venga, ¿no? Así que bueno, es nuestro saludo y bueno, nos vamos a quedar acá. Perdón, pero yo soy como el Andrés. Gracias, Joey. Muchísimas gracias, Mary. Gracias por el saludo. Realmente ustedes también son parte, ¿no? Los 3 chicos que estuvieron hablando, llamándonos y mandando mensajitos, son parte de la historia, son parte de la iglesia, son parte del ministerio aquí, de este lugar, de que esto siga, ¿sí? Si ustedes no hubiesen ocupado su lugar, su tiempo, en el tiempo que el Señor les puso que estén aquí, hubiese habido un vacío, pero el Señor se ocupó de que eso se ha llenado, y ustedes están sirviendo ahora por la gracia del Señor en sus lugares. Eso nos alegra y nos conforta un montón, realmente un montón, ¿sí? Y no pasa nada, acá hay muchos que son llorones, muchos. Ya tengo filmaciones de anoche. Bueno, vamos a hacer algo, vamos a escuchar la canción, pero antes yo quiero pedirles, si ustedes quieren, que todos enciendan sus camaritas. ¿Por qué? Bueno, porque sí. No, porque queremos tomar una fotografía. No sé cómo se hace, pero bueno, me dijeron, chicos, decirle que pongan sus camaritas y así ellos van a sacar la foto y eso va a quedar como la foto que sacábamos cuando estábamos todos juntos. ¿Me explico? Bueno, así que los invito a que puedan encender sus cámaras, enfocarse, peinarse un poquito. Bueno, yo todavía tengo un puño acá para peinar. Y tomar la fotografía. ¿Sí? Eso va a tomar unos 3 segundos aproximadamente. Así que sonrían a la cámara. Bueno, ¿todos encendieron? Sí. Muy bien. ¿Ya está? ¿No? Falta un poquito, sonrían más. ¿Ya está? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la foto, ¿sí? Esto va a quedar ahí guardado porque después vamos a decir, uy, mira cómo nos sacamos la foto, ¿sí? Que estamos todos en camaritas en nuestras casas. Bueno, ahora también lo invito a que podamos disfrutar de una canción, ¿sí? Una canción que nos trae nuestro hermano Wilson. Así que, bueno, prestemos nuestros oídos a poder disfrutar de esta alabanza al Señor. Oh, gracia admirable, dulce, que a mi pecador salvó. Perdido estaba yo, mas vine a sus pies. Fui ciego, visión me dio. La gracia me enseñó a temer. Del miedo libre fui. Cuán bella esa gracia fue en mi ser. La hora en que creí, peligro, lucha y tentación, por fin lo logré pasar. La gracia
gracias Wilson. Se fijaron en el detalle, ¿no? Hay un coro por allí entrenado por Wilson. Sí, Carlos dice que sí, bueno, veo algunos, ¿no? Pero él le da de comer todos los días al coro, ¿sí? Para que afinen el coro de pajaritos de la naturaleza. Qué hermoso himno y qué lindo también esa parte, ¿no? De la naturaleza. Gracias Wilson, gracias Perla, porque creo que estaba filmando Perla, así que bueno, muchas gracias por este tiempo de alabanza, ¿sí? Hermosa canción, Gracia Admirable, ¿sí? Gracia Admirable es la que nos llevó a nosotros poder hoy estar juntos acá y poder ser parte de esta congregación, ¿sí? Y ser hermanos en Cristo, todo lo que estamos prendidos en esta reunión hoy en día. Ahora sí vamos a escuchar un himno, ¿sí? Para poder ya entrar en tema y poder escuchar a nuestro hermano Tito. Anoche nos hablaba de que no se debía turbar nuestro corazón, porque el Señor Jesús dijo, voy a preparar un lugar, ¿sí? Y ese lugar lo estaba preparando allí en la cruz del Calvario, cuando Él moría y pagaba, ¿sí? Y cancelaba nuestra deuda eterna, ¿sí? Imposible de pagar ante Dios, muriendo en la cruz del Calvario. Pero también nos hablaba de la resurrección del Señor Jesucristo, ¿sí? Que tuvo que pasar por la muerte, pero tuvo que pasar también por la tumba, y pasó por la resurrección, y hoy está sentado a la diestra de Dios. Hasta ahí llegamos anoche, ¿sí? Con el mensaje de nuestro querido hermano Tito. Y hoy toca la otra parte, ¿sí? Que no voy a ampliar en detalle para que pueda ser también parte de la sorpresa del mensaje que tiene Dios preparado para cada uno de nosotros. Así que los invito a que podamos escuchar este himno que nos ha pedido nuestro hermano, pasar antes para poder entrar en tema, y luego sí, querido Tito, cuando termine el himno, podés abrir tu micrófono y que el Señor pueda hablarnos por medio de su palabra y a través tuyo el mensaje que tiene para esta noche. Si ya fuera hoy.
todos velando con gozo y paz, si regresara hoy, multiplicadas señales hay, en el oriente se ve el albor, ya más cercano el tiempo está, oh si ya fuera hoy. Gloria, gloria, gozo sin fin traerá. Gloria, gloria, al coronarle Rey. Gloria, gloria, la senda preparad. Gloria, gloria, Cristo viene otra vez. Buenas noches nuevamente, queridos hermanos. Ahora les saludo a todos los que están presentes, los que se han ido conectando. Qué gozo es verle ahí presente a todos, hermanos que hace rato no vemos, otro que no conozco, pero seguro que nos vamos a encontrar en ese día glorioso que se avecina cuando Cristo venga a llevar a su iglesia. Decía el hermano Roberto Denner que en Posada está viendo en este momento una tormenta muy fuerte, así que van a escuchar por ahí truenos, sonidos fuertes. No estamos golpeando a nadie aquí en la casa, no es nuestras costumbres, así que no sucede eso. Son nada más que truenos, pero haremos para que no se corte el suministro de energía eléctrica porque ahí vamos a tener un problema. Quizás me pueden seguir escuchando, pero no me van a ver. Bueno, lo importante es que puedan escuchar. Así que oremos al Señor que esto realmente pueda terminar como merece este tiempo tan hermoso que son los aniversarios y 80 años de esa hermosa congregación. El día de ayer tratamos esta doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Esta doctrina que fue enseñada como un prólogo primeramente por el Señor en Juan 14, versículo 1 al 3, y desarrollado luego por el apóstol Pablo con más detalles y sobre todas las cosas, específicamente en Primera Tesalonicenses y también en Primera de Corintios, capítulo 15, al final. Ahora, decíamos ayer que esta doctrina fueron dadas por circunstancias especiales y con un propósito especial. Cuando el Señor lo dijo fue con el motivo de alentar y dar firmeza en los pensamientos de aquellos discípulos que estaban muy turbados por lo que el Señor le había dicho que iba a suceder. Después el apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos en Tesalónica, tiene alentarlo y animarlo delante del hecho de que hermanos estaban partiendo la presencia del Señor y él les aclara lo que realmente va a suceder. Y en 1 Corintios capítulo 15, Pablo haciendo la defensa de doctrina en cuanto a la resurrección de los muertos, que Cristo resucitó, que nosotros vamos a resucitar en ese día glorioso cuando Cristo venga a llevar a su iglesia. Es decir, fueron enseñanzas dejadas para nosotros con motivos específicos y damos gracias al Señor que esta enseñanza ha sido verdaderamente motivo de aliento para nuestros corazones. Decía el salmista David, hubiera yo desmayado si no creyera que veré a Dios en la tierra de los vivientes. ¿Cuántas veces, hermano, en medio de crisis hemos sido alentados por esta doctrina, por esta esperanza gloriosa que Cristo viene a buscarnos? Y terminamos leyendo el pasaje de Filipenses capítulo 3, versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo.
Y ahí es muy importante el contraste que hace Pablo en cuanto al final, la finalización o la última parte del versículo 19, donde hace una descripción de cierto tipo de personas que él los considera enemigos de la cruz de Cristo, y dice cuál es la característica, y dice que solo piensan en lo terrenal. Y hay una contraposición, ¿no? Ellos piensan en lo terrenal, este tipo de personas, más nosotros esperamos al Salvador, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Y eso es algo, hermanos, que nos tiene que animar, nos tiene que alentar. Y no tener la característica de los terrenales, que solamente piensan en lo terrenal. Creo, hermano, que muchas veces esta doctrina queda de lado o olvidada de alguna manera. Tendernos trampas, ideas, pensamientos y hasta comodidades que son lógicas y lícitas, pero estamos demasiado cómodos, por lo tanto no aspiramos el cielo. Un hermano solía decir que no quería recorrer el mundo porque pudiera encontrar en un lugar que sea más lindo que el cielo y que le haga olvidar de la esperanza del cielo. Un hermano aquí muy conocido por nosotros, el hermano Álvaro Blanco. Tenían esas ideas, ¿no? Pero es así, nada tiene que superar a la expectativa nuestra del cielo. Sin duda que cuando somos jóvenes, y aquí hay jóvenes presentes, tienen expectativa, tienen proyectos lógicos, ilícitos todos, y también hace a la vida cristiana en general, pero nada ha de superar a la expectativa que Cristo viene a buscarnos. La última vez que estuvo aquí por Posadas Misiones, el querido hermano Roberto Ochoa, que muchos de los que están aquí lo conocen, otros más de cerca, como el hermano Jaime lo conoció muy de cerca y compartió mucho tiempo con él. Y cuando él ya estaba enfermo, le habían declarado la enfermedad, que luego fue el motivo o el medio que Dios le llevó a su gloria. Él contando esa situación de su enfermedad, pero que estaba animado, dijo, porque hago mía las palabras del himno 112 y la última estrofa. Mas no es la muerte que espero, Señor, la tumba mi meta no es. Tu pronta venida, esperando, hoy mi alma está. Esperando, mi alma está. Y era algo que motivaba a este hermano que realmente hasta el último tramo de su vida, con muchos años, sirvió al Señor. Esta esperanza tiene que ser motivadora. Tiene que motivarnos a trabajar. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, está firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, no estancado, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, porque luego de ser llevado por el Señor, pasaremos por el tribunal de Cristo, donde el Señor recompensará lo que hemos hecho en su nombre aquí. Les dije que hoy íbamos a ver el cuándo y el cómo. En realidad parece que cambié la idea, porque vamos a ir primero al cómo, que es más fácil que el cuándo. Sabemos que el cuándo es un tema polémico, pero le decía hoy a unos hermanos que voy a hablar con total libertad y dentro del conocimiento y el entendimiento que el Señor me ha dado de su palabra, porque no corro ni un riesgo de ser apedreado por ninguno de ustedes. Estoy lejos de ustedes, así que estoy en mi casa. Como última alternativa, Pablo, que está ministrando la sala, cortará la sala y bueno, veremos qué pasa. Pero creo, hermanos, que no será así. Tenemos que abstenernos a la revelación de la palabra del Señor y no ir más allá de lo que la palabra de Dios dice. Cuando empezamos a alegorizar y salir de la normalidad de la interpretación bíblica, que ha de ser literal, gramatical, histórica en su contexto, corremos serios riesgos. Ese es el método práctico y sencillo por el cual la palabra del Señor ha sido interpretada o debe ser enseñada. Le dije que Juan 14 es el prólogo y después el apóstol Pablo desarrolla
el tema y dice el cómo, particularmente en Tesalonicenses capítulo 4, primera de Tesalonicenses 4, él dice cómo van a suceder las cosas, el orden, el evento, cómo va a suceder, porque una de las cosas que evidentemente preocupaba y angustiaba a los hermanos en Tesalónica es que hermanos estaban partiendo la presencia del Señor. ¿Qué va a pasar con esos hermanos? ¿Habrá un encuentro? ¿No habrá? Bueno, allí está la doctrina expresada por el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Y dice en Primera Tesalonicenses, volvamos ahí, estuvimos anoche leyendo este pasaje, en el versículo 13, tampoco queremos, 4:13 de Primera Tesalónica, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Aquí el apóstol Pablo pone en claridad cómo será el orden, el cómo. El cómo empieza diciendo él que así que como Cristo resucitó y es una verdad fundamental de nuestra fe, pilar fundamental de nuestra fe, hoy Giovanni, que de paso me alegró tanto verle ahí, y vino a mi mente imágenes de cuando era un adolescente y andaba con los instrumentos. Y Pablo le sigue llamando chico, ¿no?, a todos estos hombres, porque para nosotros sigue siendo unos chicos, ¿no?, que le conocimos. Y leyó justamente un pasaje, creo que fue él, no, perdón, fue Alexi que leyó el pasaje de columna y baluarte de la verdad. Esta declaración tiene que ver justamente con una verdad tan fundamental que es que Cristo resucitó. Aquí a entenderse es, ya que creemos que Jesús resucitó, también debemos creer esta verdad, que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Sabemos por la verdad de la palabra del Señor revelada que hoy el cuerpo de los que han dormido en el Señor están en los sepulcros, pero su espíritu y su alma, su ser espiritual, está con el Señor. Lo que duerme, dijimos anoche, no es el alma y el espíritu. No existe tal sueño del alma o del espíritu. Eso está con el Señor. Dijo el apóstol Pablo, ausente del cuerpo, presente al Señor. Y esa es una realidad. Ahora Dios traerá con Jesús el día de su venida por su iglesia, traerá esos espíritus, esas almas de millones, para volver a unir con el cuerpo que ha quedado aquí. Aquí queda el cuerpo. Sabemos que polvo somos y a polvo volvemos. Lógicamente aquí, queridos hermanos, puede haber muchísimas preguntas. ¿Cómo hará? ¿Cómo hará? Mire, la ciencia puede buscar muchas explicaciones, no habrá explicaciones. Sencillamente tenemos que conformarnos en saber, como dice el escritor de los Hebreos en el capítulo 11, cuando habla de la fe, dice en el versículo 3 del capítulo 11 de Hebreos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por fe creemos.
Y hermanos, de la misma manera tenemos que creer. No busquemos explicaciones porque no lo vamos a entender. El Señor creó el universo de la nada, no existía nada. Y Él con la sola palabra de su poder creó el universo en la perfección que vemos y conocemos y que día tras día nos asombra de cómo funciona esto. Podemos decir, ¿qué le costará a Dios volver a unir los cuerpos ya dispersos? Sabemos que hay personas que son cremadas, sus cenizas tiradas al río, al mar, otros fueron tragados por peces, otros han quedado sumergidos en lo profundo de la mar. Hermanos nuestros fueron quemados en la hoguera, sus cenizas tiradas a ríos, pero Dios, que no tiene limitación para nada, porque es el omnipotente, hará posible que esos cuerpos que están dispersos por todo el universo se vuelva a unir en un cuerpo y ese cuerpo vuelva a tomar su espíritu y su alma con un cuerpo lógicamente ya incorruptible, separado o definitivamente sin el efecto de la corrupción del pecado. Esa será la manera en que resucitarán aquellos que han dormido en el Señor. Porque Dios, que creó el universo por una sola palabra, ¿qué puede impedir que Él haga lo otro? Querido hermano, nada. Y aunque no podamos dar una explicación, creemos y entendemos, como dice Hebreo, y damos por hecho que esto verdaderamente será así. Versículo 15, por lo cual decimos esto en palabra del Señor. Y esto, hermanos, es contundente esta declaración. ¿Por qué es contundente? Porque Pablo no está imaginando cosas. No es que él hizo un cálculo de probabilidades o su conocimiento que era verdaderamente importante de tantas cosas. Él no está diciendo, me parece, quiero, quizás. No. Pablo está diciendo, esto es una revelación de parte de Dios. El apóstol Pablo fue un instrumento escogido por Dios para traernos revelaciones de grandes misterios. Hay como 10 misterios declarados en el Nuevo Testamento. La iglesia era un misterio. Después vamos a ver que en 1 Corintios Pablo dice justamente, he aquí os digo un misterio. Pero Pablo dice, lo que yo le estoy diciendo es revelación del Señor. Es el mismo valor y la misma importancia que cuando Pablo habla de la cena del Señor y dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Tiene ese mismo valor de palabra inspirada de parte de Dios. Es una revelación de parte de Dios. Os digo en palabra del Señor. Y ahora trata la situación de los que vivimos. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Justamente esta era una intriga. ¿Qué va a pasar con los muertos? ¿Qué va a pasar con los vivos? ¿Habrá preferencia? ¿Será una situación de privilegio? Pablo dice, no hay privilegio. Si podemos mirar privilegio, que en realidad no es privilegio, sino es un orden de sucesos, es que primeramente habrá una resurrección de aquellos que durmieron en el Señor. Sus cuerpos serán unidos a sus espíritus, a sus almas, para ser el cuerpo glorificado que entrará al cielo. No precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ese es el orden de las cosas. Y qué importante que es aquí que el énfasis que está haciendo el apóstol Pablo tiene que ver con Dios el Padre y con el Señor Jesucristo. En el versículo 15 dice, en palabra del Señor, venida del Señor. Y el versículo 16, porque el Señor mismo, no otro, el Señor mismo,
para cumplir literalmente lo que él le dijo a los apóstoles y también extensiva a nosotros en el capítulo 14 y versículo 3, cuando expresó aquella verdad que era incipiente aún para los discípulos y también para los que le escucharon. Y si me fuere yo a preparar el lugar, vendré otra vez, el Señor mismo. El Señor tiene a su disposición millares de ángeles. El Señor le dijo a Pedro en el huerto, ¿no cree que yo tengo facultad de pedir legiones de ángeles? Podría el Señor mandar ángeles a buscarnos, ¿verdad? ¿Por qué no puede hacerlo? Pero el Señor mismo, como el esposo amado, vendrá a buscar a su esposa amada, por el cual se entregó y pagó el precio del rescate. Qué extraordinario, hermano, pensar esto, que el Señor mismo vendrá. Él en persona vendrá a los aires y allí mismo nos llamará. Con voz de arcángel, sabemos que la palabra del Señor habla de los ministerios o funciones de ángeles, arcángeles. La Biblia nos muestra varias instancias, por ejemplo, en el ministerio del Señor Jesucristo, que estuvieron involucrados con él. Y pensaba, hermano, en este pasaje, con voz de arcángel. Voz de arcángel, voz de poder. El arcángel sabemos que es un ser muy poderoso, que inclusive la Biblia nos dice que luchó en algún momento en el ministerio del pueblo de Israel a favor de Israel. Estarán presentes. Dios utilizará una voz de poder y con trompeta de Dios. Esta frase, trompeta de Dios, ha sido a veces tema de mucha polémica porque se quiere asociar con las trompetas de los juicios que están detallados en el libro de Apocalipsis. Hermanos, no tiene nada que ver. El pueblo de Israel y también los griegos en alguna medida estaban acostumbrados a que las órdenes eran dadas por sonido de trompeta. En Número capítulo 10 vemos que el Señor instruyó a Moisés que tomara plata y edificara plata. Y ese pueblo escuchaba la trompeta y de acuerdo al sonido de la trompeta sabía para qué era. Un sonido era para reunirse a las puertas de las tiendas. Otro sonido era para reunirse en el tabernáculo. Y otro sonido era que el pueblo debía tomar sus cosas e iniciar o reiniciar la marcha por el desierto. Sin duda que esta trompeta de Dios tiene que ver con el llamado de Dios a marcharnos a la patria celestial. Y creo, hermanos, que escucharemos exclusivamente los salvados y nadie más. Creo que el año pasado, antepasado, hubo algunos fenómenos naturales en la zona de Salta que se escucharon sonidos de trompeta, ¿no? Algunos recordarán que hubo noticia con respecto a eso y se generó una cantidad de versiones y en medio de los cristianos evangélicos, empezaron a eculubrar diferentes cosas, ¿no? Que el Señor no sé si se ha reiniciado y han vuelto a escuchar, así que quiero saber si están escuchando, vi que se silenció. Sí, Tito, se escucha. Muy bien, seguimos. Bueno, esta situación que se dio, después fue explicado que fue un fenómeno de sonido en el espacio, pero muchos quedaron con la intriga, ¿no? ¿Será sido el llamado del Señor a su pueblo y algunos nos hemos quedado aquí? Y le comento una anécdota graciosa que tiene que ver con mi vida. Cuando uno es joven tiene cierto apasionamiento que después, con el paso del tiempo, se da cuenta que no es tan importante. A mí siempre me ha gustado el fútbol, jugué el fútbol, y aquí muchos saben, por el color que tengo hoy, se darán cuenta cuál es mi equipo favorito, ¿no?
Y siempre en aquella época, cuando era joven, no teníamos la tecnología y escuchábamos el partido de fútbol. Y una vez vino un primo mío a buscarme a casa y yo estaba en mi pieza. Y estaba durmiendo, evidentemente, y no escuché que me estuvo llamando. Pero fue a hablar con mi papá, que estaba en el fondo de la casa. Y mi papá le dijo, ¿sabes por qué no te habrá escuchado? Es muy probable que esté escuchando un partido de River. Y lo dijo con esa ironía que le caracterizaba a mi papá. Lo que temo es que un día venga el Señor a llevar a su iglesia y él no escuche el sonido de la trompeta porque está jugando River. Muy gracioso, ¿no? Don Orwell. Pero no es eso, hermanos. Eso era una ironía nada más, ¿no? Pero cuando el Señor venga y suene su trompeta de llamada de partida a dejar este mundo, ningún salvado se quedará aquí, porque todos verdaderamente seremos llevados. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos juntos para siempre. Aquí el apóstol Pablo utiliza un término que es arrebatar, que en su original es arpazo o algo así, que denota este verbo de acción, un acto de tomar algo de un lugar y llevar a otro lugar, algo o personas. Y es algo que se ha expresado en muchas escrituras que habla de esto, de el arpazo, de tomar algo y llevar a otro lado. El Señor habla en la parábola de la semilla, allí en el capítulo 13 de Mateo, dice que la semilla fue sembrada y vino el enemigo, Satanás, y arrebató. El Señor dice en Juan capítulo 10 que el enemigo viene a arrebatar las ovejas. Hechos 6:12 nos habla que arrebataron a Esteban y le llevaron para apedrearle. Segunda de Corintios, Pablo habla de una experiencia de él, diciendo que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Es decir, que esto es un hecho conocido y una palabra que justamente nos da una idea bastante amplia, o por lo menos en forma sintética y acabada, de que seremos tomados de este lugar y llevados a encontrarnos con el Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan la historia de Lot, no? En Sodoma y Gomorra. Allí estaba Dios a punto de destruir aquella ciudad y Lot, por ciertas circunstancias, junto con su familia, no quería salir, pero sin embargo, o tenía dificultades para dejar aquello. Dice que los ángeles que fueron a buscarle le tomaron por el brazo y lo sacaron por la fuerza, le arrebataron de aquel lugar. De la misma manera, aquello es una figura del Antiguo Testamento que nos puede graficar lo que va a suceder. Todo salvado será arrebatado. Los muertos resucitarán y los vivos seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire. El apóstol Pablo dice algo con respecto a esto en 1 Corintios capítulo 15 y habla de esto como un misterio. Capítulo 15, versículo 51 de 1 Corintios. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y un cerrar de ojo. A la final trompeta, aquí otra vez vemos la mención de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aquí justamente el apóstol Pablo utiliza el término, he aquí os digo un misterio. ¿Qué es misterio? Si vamos a un diccionario castellano vamos a tener cierta dificultad porque nos van a decir algo oculto, algo tenebroso inclusive.
pero entendiendo que la palabra del Señor, el Nuevo Testamento, fue escrito en griego, la palabra misterio nos habla de una verdad oculta, que a menos que Dios nos la revelara, nosotros no podíamos entender. Pablo, como dije hoy, habla mucho misterio, pero revelando los misterios que Dios le estaba dando a través de la inspiración del Espíritu Santo, habla y revela aquí un misterio. No todos dormiremos. Aquí Pablo también habla de la resurrección. La resurrección no era un misterio, porque dijimos anoche, era ampliamente aceptada que los muertos resucitarían primero. ¿Cuál es el misterio? No todos dormiremos y que los vivos seremos transformados. Esto era un misterio que no se sabía, que Pablo aquí revela este misterio. Aquellos que estemos vivos o aquellos que estén vivos en ese momento serán transformados y arrebatados. Así como los que durmieron reciban un nuevo cuerpo, los que vivimos seremos transformados en un cuerpo incorruptible, apartado del pecado, apartado del mal, semejante en lo moral en cuanto al cuerpo de Cristo, que estaremos librados ya de la presencia del pecado. Esto es el misterio que Pablo revela, pues en este capítulo 15, Pablo se explaya suficientemente en demostrar que recibiremos un cuerpo adaptado a la nueva realidad de la presencia santa de Dios en el cielo. Hoy sabemos que aquellos que tienen que ir a misiones espaciales, este cuerpo habituado aquí no puede soportar ciertas cosas de esos lugares y que llevan un proceso en preparar para que el cuerpo pueda soportar el ambiente en que irán a llevar a cabo esas misiones espaciales. Ahora, de la misma manera, queridos hermanos, este cuerpo nuestro no puede heredar lo celestial. Tendremos que ser transformados. ¡Qué realidad! ¡Qué hermosa verdad! Este cuerpo de la humillación nuestra, como dice el apóstol Pablo, será transformado a un cuerpo glorioso. Y la transformación tiene que ver sobre todas las cosas que la presencia del pecado desaparecerá de nosotros. El pecado hace que este cuerpo sea corruptible y lo corruptible o la incorrupción no puede heredar el reino de los cielos. Dios nos dará un cuerpo nuevo. Entonces, queridos hermanos, ¿cómo será? Los muertos resucitarán. Dios traerá consigo a su ser espiritual, de aquellos que han partido ya, aquellos que han dormido en el Señor, y unirán a ese cuerpo. Y aquellos que estemos vivos, seremos transformados, y todos nos encontraremos en las nubes, e iremos en aquella caravana multitudinaria que presidirá el Señor mismo, y entrará a los cielos, y presentará al Padre la conquista más grande que ha tenido un hombre alguna vez, un pueblo multitudinario, conquistado por amor, que somos nosotros los salvados de todos los tiempos. Yo le decía anoche, hermanos, me emociona, me cautiva y anhelo fervientemente ese día, cuando el Señor haga esto, pues allí me encontraré con seres queridos que ya no están. Creo que también le pasa a ustedes. Nuestra mente está limitada por la condición del pecado que aún tiene que ver con nuestra experiencia, pero en lo poco que podemos imaginar, debemos, hermanos, anhelar ese día. Este será el cómo. Pablo le dice a los hermanos en Tesalónica, no pierdan la esperanza, los muertos resucitarán, no quedarán aquí. Los vivos tampoco vamos a quedar aquí. Todos nos encontraremos en las nubes. Y termina diciendo, y así estaremos siempre con el Señor, alentados los unos a los otros,
con estas palabras. Y ahora viene, hermano, el cuándo. ¿Cuándo será esto? Ese himno que escuchábamos, creo que es el 510 de nuestro himnario, dice, ojalá fuera hoy. Querido hermano, la iglesia del Señor, los salvados de todos los tiempos, verdaderamente, siempre han creído que la venida del Señor es inminente. ¿Qué es inminente? Puede suceder en cualquier momento sin ninguna señal previa. Pudo haber sucedido ayer, anteayer. Puede suceder hoy porque estamos aún en este día. ¿Puede suceder mañana? Sí puede suceder mañana. El apóstol Pablo mismo, escribiendo en estos dos pasajes, habla que él creía en la eminencia de la venida del Señor Jesucristo, porque dice en el versículo 51, y los muertos, la última parte, 52, perdón, de 1 Corintios 15, serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Él creía que el Señor venía en el tiempo en que él estaba con vida. Lo mismo dice él en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, dice el versículo 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. La enseñanza apostólica es de la inminente venida del Señor Jesucristo. Y creo que, hermanos, inclusive si miramos una traducción más acertada de lo que el Señor dice en capítulo 14 del Evangelio de Juan, ahí los traductores han puesto una manera, dice, vendré otra vez, ¿no? El versículo 3. Pero da una idea más acabada de esto, de la inminencia de la venida del Señor, es vengo otra vez. Y quiero compartir con ustedes un ejemplo que escuché del hermano Ervis Caballosa hablando de este tema. Y lo dijo más o menos así. Y voy a poner yo mi persona. Supongamos que yo estoy hablando con ustedes ahora, estoy exponiendo, y aquí en mi casa sonara mi teléfono, y yo le digo, me esperan un ratito, voy a atender el llamado y ya vengo. Ya vengo. Ustedes saben que ya voy a volver. Claro, ustedes pueden deducir que voy a venir cuando termino de hablar por teléfono, ¿no? Pero nosotros no sabemos los planes de Dios. ¿Cuál es el tiempo? El Señor vendrá. Es inminente. Él es. Santiago, en el capítulo 5, Santiago, capítulo 5, versículo 7 y 8, dice lo siguiente. Nuestros hermanos de La Paz, ahí Entre Ríos, que son labradores de tierra, tendrán una idea más acabada de lo que aquí dice, y entiendo que hoy están gozosos y dando gracias al Señor porque han recibido la ansiada lluvia y tan necesaria, ¿no? Dice el versículo 7 de Santiago 5. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Es inminente. La inminencia, como dije, nos habla de un hecho que puede suceder en cualquier momento. Y no habrá señal que indique verdaderamente esto. Claro que seguramente a algunos se les surgen varias preguntas en esto, ¿no? ¿Acaso la Biblia no nos habla de que habrá señal? ¿No preguntaron sus discípulos al Señor qué señal habrá? Y nuestra mente vuela automáticamente a Mateo capítulo 24, donde el Señor tiene una conversación con sus discípulos de hechos futuros que ellos preguntaron. Capítulo 24, versículo
Mateo capítulo 24, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Y sigue el Señor dando explicación. Aquí por lo menos hay una triple pregunta. ¿Cuándo serán estas cosas? Podría referirse a lo que el Señor le dijo anteriormente, y creo que se refiere a eso, la destrucción del templo, que él dijo que allí no quedaría piedra sobre piedra. Eso ya sucedió en el año 70, es un hecho pasado y terminado. Ahora, las otras dos preguntas que incluyen, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Hermanos, los discípulos nunca pudieron haber preguntado sobre el arrebatamiento de la iglesia porque ellos no conocían este misterio que fue revelado después por el apóstol Pablo. Lo que los discípulos están hablando es la venida del establecimiento del reino milenial, que es un hecho que aún está en el futuro y se sucederá luego que la iglesia sea llevada, luego que pase la gran tribulación y el Señor venga a establecer su reino literal, visible y total en el mundo, donde gobernará de mar a mar, algo que nunca aún ha sucedido. Queridos hermanos, como síntesis, este es un tema mucho más profundo y más largo, pero la más correcta interpretación, como dije al principio, literal, gramatical de la palabra, nos lleva a la conclusión que el Señor Jesucristo vendrá a llevar a su iglesia antes que llegue el tiempo terrible del cual habló el Señor Jesucristo en este mismo pasaje de Mateo 24, versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Lo que el Señor está diciendo en este pasaje y el paralelo a este pasaje que es Lucas 17, Él le dice la característica que tendrá el mundo antes de él, que Él venga a la tierra. Y se describe claramente en estos pasajes que tiene que ver con el tiempo de la gran tribulación que durará 7 años sobre la tierra. El tiempo de la angustia de Jacob, dice el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento está lleno de referencias a la venida del Señor, pero no por su iglesia, sino está lleno de profecías de la venida del Señor a establecer su reino en la tierra y los hechos o las sazones, que eso significa esto, las sazones, las circunstancias y la característica del tiempo que habrá previo a que el Señor venga a reinar. Hermanos, Mateo capítulo 24 y Mateo capítulo 25 tiene que ver con ese tiempo y particularmente con el trato de Dios con el pueblo de Israel. Hermanos, dice el apóstol Pablo que el Señor ha muerto por nosotros para librarnos de la ira. Capítulo 5 del libro de Romanos, capítulo 5 de Romanos. Voy a ir citando rápidamente, hermanos, los versículos, porque el tiempo ha pasado. Yo sé que están presurosos por volver a su casa. Están en su casa, no van a volver a ningún lado. Versículo 9, pues mucho más estando ya justificados por él, en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Primera de Tesalonicenses 1:10, rápidamente, hermanos. Primera de Tesalonicenses 1:10, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Capítulo 5 del mismo libro, de la misma carta, versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Apocalipsis capítulo 3,
a la iglesia en Filadelfia, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Entiéndase, tiempo de gran tribulación, para probar a los que moran en la tierra. Querido hermano, sé que este es un tema bastante polémico. Hay posiciones, y algunos que tienen esas posiciones son hermanos nuestros, a quien yo los respeto mucho, pero creo que la más correcta interpretación de la Biblia nos lleva a la conclusión que la iglesia del Señor será llevada antes de la gran tribulación. A veces en conversaciones cuando me pregunta, ¿y usted, hermano, qué cree? ¿La iglesia pasará por la gran tribulación? Yo defino en esta frase: no creo eso, ni tampoco quiero pasar por la gran tribulación. Y estoy seguro que no vamos a pasar por la gran tribulación, porque Dios no nos ha puesto para ira. Hermanos, establecer el cuándo será siempre ha sido un error, y error que ha derivado en graves problemas. Uno de los grandes errores históricos que tiene la iglesia o la denominación evangélica tiene que ver cuando en el año 1844, un pastor metodista llamado Jorge Miller, haciendo algunos cálculos y malinterpretando algunas profecías del Antiguo Testamento, determinó e influyó en sus seguidores que el Señor vendría a llevar en ese año a la iglesia del Señor. Una gran desazón, lógicamente el Señor no vino. Su seguidora luego, Elena G. de White, la profetisa mayor del movimiento adventista del séptimo día, también dijo algunas profecías en cuanto a que el Señor vendría en algún tiempo, y lógicamente fueron equivocadas. Hermanos, nosotros no tenemos que establecer fecha, porque la venida del Señor es inminente, y la inminencia de la venida del Señor hace que motive nuestros corazones. Dice el apóstol Juan, en Juan capítulo 3 de su primera carta, versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejante a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Conclusión, hermanos, estar en la expectativa de la inminente venida del Señor. Según 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, hace que estemos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Y según este último pasaje que acabamos de leer, hace que seamos llevados a vivir vida de santidad, apartado del pecado. Y es, creo que, una de las grandes falencias que hoy tenemos cada uno de los salvados, y por consecuencia la iglesia entera del Señor. No es una crítica, es una visión realista de lo que está pasando. Que el Señor nos ayude a vivir en esta expectativa para la gloria del Señor y esperando la venida del Señor. Mas no es la muerte que espero, Señor. La tumba, mi meta no es. Tu pronta venida, en tu gran amor, esperando, mi alma hoy está. Amén, queridos hermanos. Muy bien, muchas gracias Tito por haber compartido esta noche también. Recordaba la oración del Señor Jesús, la oración modelo, ¿no? En la segunda o tercera línea de esa oración dice: venga a nosotros tu reino, ¿sí? Que sea un deseo ardiente de nuestro corazón esperar el momento en que seremos arrebatados. En la voluntad del Señor, como decía Tito, no sabemos el tiempo, ¿no? El cuándo, pero que el Señor nos guarde
y sobre todo que podamos tener vidas que sean testimonio viviente de lo que Cristo ha hecho en nosotros, del Evangelio, y de que más personas puedan conocer al Señor como su único y suficiente Salvador. Hay algunos anuncios más cortitos que ayer. Recordar que el jueves 20:30 tenemos reunión de oración, estamos estudiando Esdras. En realidad estamos estudiando el retorno del pueblo de Israel luego del cautiverio de Judá, el pueblo, las tribus que estaban al sur. Así que todos los presentes están invitados.